Y vamos a compartir la pantalla. Quiero compartir con ustedes este segundo. Ahí está. Bueno, vamos a compartir. Y este es la nueva filmina. La filmina tiene un colorcito de fondo parecido al anterior, pero no es exactamente lo mismo si hablamos del mismo tema. Y acá la pregunta es cómo resolver un caso, ¿no? Volvemos a repasar cuáles son las etapas del análisis. El primero, determinar la variable incierta. Segundo, determinar los valores posibles. El tercero, hallar los valores de indiferencia. Cuarto, plantear la solución gráfica. Quinto, plantear la solución algebraica o analítica, como decíamos antes. Sexto, establecer la regla de decisión. Y vamos a un caso, que creo que más o menos vimos, pero ahora vamos a ver paso a paso. Determinar la variable incierta. Acá les volví a la matriz que habíamos visto antes. Dos alternativas, dos estados, muy simple. Hay solamente una incógnita, que es la variable P, porque la probabilidad del estado N1 es complementaria a la probabilidad del estado N2. ¿Sí? Entre las dos suman 1. Por lo tanto, si yo conozco el valor de P, sé cuál es el valor del estado N2, que es 1 menos P. Entonces, P es la variable incierta, la probabilidad P. En este caso puse la probabilidad P para estado N1. Podría haber puesto del otro lado, pero bueno, es claro que yo tengo que definir el tema y plantearla claramente. El complemento 1 menos P está determinado por el valor que asuma P. Eso ya se los había dicho, ahora queda escrito acá para que se lo graben bien. Estamos frente al caso de una sola incógnita, y que esta incógnita sola es una probabilidad. Entonces vamos a imaginarnos ya cuál tendría que ser el área de soluciones factibles, o cómo vendría el gráfico. Si P, que es la que opera de manera incógnita, como es una sola, se ubica en el eje horizontal, el eje de las abscisas, como le llamaban. El eje vertical es el de las ordenadas. El eje horizontal se le denomina eje de las abscisas. Una vez un alumno me dije, diga qué valor tiene que poner el eje de las abscisas, y me dije, profesor, ¿me explica cuál es el eje de las abscisas? Las abscisas es el eje horizontal, el eje de las X para nosotros. Entonces P se pone a lo largo del eje horizontal, y en el eje vertical vamos a estar ubicando el valor esperado. Estamos en el segundo paso, los valores posibles. Como es una probabilidad, va a fluctuar entre 0 y 1. No va a ser menor a 0, pero tampoco va a ser mayor a 1. Yo gráficamente puedo dibujar este pedacito de flecha, pero en el fondo a mí lo que me interesa es lo que está en esta franja vertical, entre estas dos columnas donde están los valores esperados. El área de soluciones factibles queda encerrada entre las dos columnas. Vamos a tratar, al hallar los valores de indiferencia, cuál es el límite entre los valores que llevan a elegir entre una y otra alternativa. Si la incógnita es una sola, el límite será un punto de indiferencia. ¿Se acuerdan que esto ya lo habíamos adelantado? Esto es parte general. Veamos cómo funciona el tema de los valores esperados, que yo les voy a explicar qué bien. Yo tengo que graficar los valores esperados de acuerdo a los posibles valores de P. Y acá traté de graficar los puntitos para ver cómo funcionaría el valor esperado de la alternativa S1. ¿Se acuerdan que la alternativa S1, si vamos a la matriz, estaba entre 60 y 20? ¿Qué pasa cuando P vale 0? 0 por 60 más 1 por 20 me tendría que dar 20. Bueno, es lo que empecé a hacer acá en esta primera ecuación. 60 por P, 60 por 0 más 20 por 1, 20. Pero lo que pasa es que se me corre un cachito más acá, donde la P no vale 0, sino que vale, por ejemplo, 0,10. Bueno, si P vale 0,10 es 60 por 0,10 más 20 por 0,90, que es el complemento, y me da 24. Y ese es el segundo punto que pongo acá. Y después digo 60 por 0,20 más 20 por 0,80. Me corrí un cachito más. Y el valor que me da es 28.
Y si hago 60 por 30 más 20 por 70, me corrí un cachito más y el valor es 32. Todos estos valores, 20, 24, 28, 32, 36, los he ido trazando acá en este gráfico para mostrarle que el valor esperado, trazado en este gráfico, tiene el formato de una recta. Hasta llegar al último punto donde P vale 1, entonces hago 60 por 1 más 20 por 0, por lo tanto me dan 60, es el valor de acá. ¿Sí? Teniendo esto, lo que yo había hecho antes, fácilmente, es decir, una vez que yo sé que esto se comporta así, y esto pasa con S1, pero si creen, si no me creen, háganlo con S2 y le va a dar también una recta, solamente que la recta va a ser descendente. Con tener el punto de arranque acá y el punto de llegada acá, yo puedo trazar entre estos dos puntos la recta. Y ya sé que en el medio de esto están todos los valores esperados. Acá fui calculando valores intermedios. No los calculé todos, porque la probabilidad tiene valores que van por ahí entre 0,01, 0,02, montones. Bueno, si quieren, todos esos valores están en el trazado de esta recta. Entonces, para hacerlo más fácil, en este gráfico, el valor esperado es una recta. Y yo grafico los valores esperados. Con solo 2 puntos, cuando P vale 0 o cuando P vale 1, ya se puede trazar la recta y tengo ya el trazado de todo el valor esperado de una alternativa, como la S1, entre 20 y 60. Y lo mismo pasa con la S2. ¿Qué es lo único que hago? Calcular los extremos, los puntos fáciles. Voy a la matriz y digo, cuando P vale 0, me fijo en la matriz. Cuando P vale 0, esta columna no existe. Son estos valores. Para S2 el valor es 50. ¿Qué es lo que tenemos acá? Para S2, cuando P vale 0, es menos 10 por 0 más 50 por 1, 50. 50. Y cuando P vale 1, entonces menos 10 por 1 más 50 por 0 da menos 10. Entonces entre 50 y menos 10 está todo el valor esperado de la alternativa S2. A ver, espérenme un cachito. Hola. Vamos a apagar esto. Bueno, discúlpenme, pero me entró un llamado y lo tenía acá encendido y nos ha interrumpido la clase. Bueno, seguía. Volvamos a nuestro tema. El valor esperado está representado por estas dos rectas. Para S1, color verde, para S2 en color rojo. Sabemos que el punto de indiferencia se va a dar acá. Acá tenemos el golpe gráfico del tema. Como hemos venido trazando esto. Si planteamos la solución gráfica, forma fácil, simple de ver el comportamiento de la variable analizada y el efecto en la decisión. Hay distintos tipos de gráficos, ¿se acuerdan que habíamos dicho? Se trata de 1, 2, 3 incógnitas. Estaba viendo el caso de una incógnita que encima es una probabilidad. Y en este caso era un caso de probabilidad. El formato del gráfico semeja a un cajón. Ustedes lo vieron acá, parece como en un cajón, está encerrado ahí el área que nos parece importante. Y son solamente dos alternativas. ¿Cómo viene el tema? Acá tenemos la matriz para ver que es el origen de nuestro problema. Y acá tenemos las mismas dos rectas que hemos puesto antes. El valor, que ahora cuando hagamos la solución algebraica vamos a ver cómo se saca. Y en realidad, de todas estas rectas, el gráfico, de este golpe de mirada gráfica que nos da la solución, esta recta celeste de acá me está diciendo a mí lo que me interesa es la línea envolvente superior. Son los lugares de lo que se elige. Porque en este tramo se elige S2 frente a S1, y en este tramo se elige S1 frente a S2. Pero son las únicas dos que hay dando vuelta. Ya vamos a hacer un caso donde la cosa es más compleja. La elección está dada por estos valores que están acá arriba, y acá es donde se da la indiferencia. Para eso vamos a la solución algebraica. ¿Qué es lo que hacemos con la solución algebraica o analítica? Buscamos despejar el valor de la indiferencia, para después poner ahí en el gráfico 0,30. El que puede ser un valor puntual. Se plantea la indiferencia entre dos alternativas
igualando los valores esperados de las mismas y despejando el valor de las incógnitas. ¿Y cómo hacemos esto? Esta es la matriz que teníamos antes. ¿Y qué les dije? La indiferencia entre S1 y S2, que son las dos alternativas en cuestión, se logra igualando los valores esperados, cuando el valor esperado de la alternativa 1 es igual al valor esperado de la alternativa 2. ¿Y cómo se calcula el valor esperado de la alternativa 1? Resultado por la probabilidad más el otro resultado por la otra probabilidad. 60 por P más 20 por 1 menos P. Eso es el valor esperado de C1, de este lado del igual. Del otro lado del igual, ¿qué hacemos? El valor esperado de C2. El valor de C2 es menos 10 por P más 50 por 1 menos P. Que es lo que ponemos de este otro lado. Y después lo que hacemos es prácticamente trabajo algebraico. 60 por P más 20 por 1, 20, menos 20 por menos P es menos 20P. De acá distribuimos el 20 dentro del paréntesis, y de este lado hacemos lo mismo. Menos 10P más 50 por 1, 50. 50 por menos P es menos 50P. Una vez que tenemos despejados los valores de los paréntesis, tenemos todos términos que están o con P o términos independientes. Entonces, ¿qué hacemos? Acá simplificamos. Acá tengo 60P y acá menos 20P. En realidad, en resumen, me quedan 40P de este lado, más los 20. Del otro lado tengo menos 10P menos 50P. En resumen, son menos 60 por P, más los 50 que están como valor independiente. Pero todavía tenemos la P y la 50 de otro lado. Entonces, ¿qué hacemos? Mandamos la P de un lado y los términos independientes del otro. Entonces, los 40P de acá los dejamos, y los menos 60P que están restando a la derecha del igual, pasan sumando a la izquierda del igual. Esto es pasaje de término. Recuérdenlo, si no se lo acuerdan, es muy viejo esto. Entonces los menos 60 pasaron sumando acá como más 60P. Y del otro lado quedaron los 50, pero estos 20 que están acá sumando a la izquierda del igual, pasan restando del otro lado del igual como menos 20. Entonces de un lado me queda 40P más 60P, y del otro lado del igual 50 menos 20. Es decir, 40 más 60 son 100P, igual a 50 menos 20 son 30. Dejo P despejado acá, y los 100 que están multiplicando a la P pasan dividiendo del otro lado. Por lo tanto, P es igual a 30 sobre 100. Lo que nosotros dijimos es 0,30. Por eso pusimos 0,30 acá. ¿Cómo llegamos al término? La solución algebraica. Igualamos las alternativas, digamos, vemos la indiferencia de las alternativas igualando los valores esperados. Ponemos todo esto en función de los valores que puede llegar a tener la incógnita. Como la incógnita sigue estando apareciendo acá P, lo que hacemos es, después de todo, despejar la incógnita por las ecuaciones, y tenemos el valor donde se produce la indiferencia, que es donde comenzamos. Comenzamos planteando la indiferencia, y esto fue todo un desarrollo que nos llevó a un valor específico de P donde se produce la indiferencia. Si quisiésemos corroborar que hemos sacado el valor correcto, yo podría poner 0,30 acá arriba, 0,70 acá, y hacer las cuentas para ver si los valores esperados me dan iguales. Y seguramente me tienen que dar iguales si no hice mal las cuentas. Bueno, el último paso. No quiero distraerme con todo esto, llegar al último paso, que es establecer la regla de decisión. La última etapa del análisis, y que resulta imprescindible para completar el trabajo. No hay análisis de sensibilidad si no llegamos a una regla de decisión clara. ¿Y en qué consiste la regla de decisión? Ya lo dijimos teóricamente, en indicar dentro de qué límites se encuentra la selección de una misma alternativa, dónde ambas permanecen indiferentes y en dónde se seleccionará la otra. A nuestro ejemplo que veíamos antes es así: la matriz, el gráfico que ya lo habíamos tenido, y la regla de decisión es esto que ponemos acá abajo. Perdónenme que acá hay algo que está mal, porque acá habría que poner un signo menor. Signo menor. Y acá también está mal, no sé por qué me quedó mal la filmina. Acá también hay que poner un signo menor. Y lo que se lee acá es, si P está entre 0 y 0,30, o sea, si P es mayor que 0, por supuesto,
y menor que 0,30, menor estrictamente, se elige la alternativa S2. O sea, si P está entre estos valores, entre 0 y 0,30. En realidad acá tendríamos que poner menor o igual, porque puede ser el valor 0 igual, pero no tiene que ser menor o igual a 30, porque en 30 justamente se da la indiferencia. Entonces podemos decir que si P está entre 0 y 0,30, se elige S2. Lo vemos en el gráfico. Si P es igual a 0,30 exactamente, ahí S2 es indiferente a 1. Me da lo mismo elegir cualquiera de las dos alternativas. Y si P está entre el otro rango de valores, o sea, mayor que 30, o sea, entre 30, y menor a 1, porque no puede ser valor mayor a 1, mayor igual a 1, digamos, menor igual a P estaría entre menor igual a 1, tendría que poner acá último, porque puede también llegar a valer 1, es un caso extremo. Lo que no puede acá es ser menor igual que 30, acá no puedo poner igual porque 30 justamente es la indiferencia. Entonces, si P está entre 0,30 y 1, se elige ese 1. Esta es la regla de decisión. Esto es terminado el análisis de sensibilidad. El planteo inicial, definimos las incógnitas, las graficamos, sacamos el modelo de gráfico, trazamos la recta con sus valores esperados, hicimos el gráfico de cajón porque era una incógnita y era una sola probabilidad. Llegamos al despeje, llegamos al corte gráfico y lo vemos acá, y hicimos el despeje algebraico, ya vimos antes cómo lo hicimos, y ese resumen está puesto acá en el gráfico, y en el fondo es lo que nos alimenta la regla de decisión que está acá en este recuadro celeste. Paso a paso, cada uno de los 6 pasos que yo le dije que tiene que tener un análisis de sensitividad o análisis de sensibilidad. Ahora vamos con algunos detalles que son ayuditas que nos sirven cuando tenemos que trabajar esto. Acá le puse como título conveniencia de graficar. Conveniencia de graficar primero. Cuando estamos hablando de situaciones de una sola incógnita, de una probabilidad, muchas veces conviene graficar antes de resolver algebraicamente. ¿Por qué? Fíjense este caso, donde yo puse también 2 estados, la incógnita entre sus probabilidades, P y 1 menos P, la incógnita es una sola P, pero tengo 5 alternativas. Y si miran con detenimiento, en este caso, no hay ninguna alternativa que esté dominada por otra. ¿No? La puse exactamente para no poner alternativas que estén dominadas, o sea que todas en principio podrían llegar. Pero cuando graficamos, fíjense que las dos primeras, S1 y S2, son las dos que teníamos antes, con las cuales yo había hecho el punto en 0,30. Pero tracé ahora las otras alternativas. La S3, que es una constante, 25-25, que están acá en azul. La S4, que va entre 30 y menos 20. La S4 va entre 30 y menos 20. Y la S5, que va entre 0 y 40. La S5 que va entre 0 y 40. Ahora, yo esto lo traté de trazar bien. Si ustedes lo hacen en una hoja cuadricular, lo van a notar mejor. Cuando miran esto, van a ver que tanto la recta S3 como la recta S5 como la recta S4 nunca resultan ganadoras. La envolvente que sirve es la que está acá arriba, entre S2 y S1. Entonces, ¿cuántos puntos de indiferencia tengo que buscar? Hay un solo punto de indiferencia que para mí es relevante, y es donde S2 se hace indiferente con S1, de 0,30. Si yo tengo el gráfico bien trazado de escala, a mí me conviene graficar antes. Porque si no, yo tendría que empezar a hacer los distintos valores esperados con cada uno de estos puntitos que hay acá de intersecciones, con lo cual tengo que hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 despejes para después quedarme con uno solo. Y encima, para ver cuál es el que corresponde, tendría que después con esos valores sacar los valores esperados, ver cuál es el más importante, para ver con cuál me quedo. Es un trabajo infernal. Entonces, si tenemos un caso como este, con varias alternativas, con una sola incógnita, este gráfico de cajón, muchachos, lo primero que hay que hacer es la solución gráfica. A escala, bien hecho, en una hoja cuadriculada, bien tomados los números. Porque con esto nosotros nos olvidamos de todos estos puntos de intersección, no los calculamos. Calculamos el que está arriba. A nosotros nos interesa la envolvente de arriba, lo que va desde acá hasta acá y hasta acá.
O sea, S2 y S1. Por supuesto, en este caso, quedó la misma regla de decisión que teníamos antes. Porque yo todas las demás alternativas que agregué quedaban por debajo y nunca eran elegidas. Lo cual no significa decir que están dominadas. Si ustedes ven, no están dominadas. Pero dentro de este rango, o se elige S2 o se elige S1, porque en cualquier otro lugar, siempre las otras alternativas, antes que elegir S5, en algún lado yo elijo S2. Y si no elijo S2, estoy eligiendo S1. Por lo tanto, S5 no la elijo nunca. Y con S3 pasa lo mismo. Hasta acá elijo S2 antes que S3. Y a partir de acá elijo S1 antes que S3. Entonces nunca estoy eligiendo S3. Y lo mismo pasa con S4. Pero si lo miramos, no están estrictamente dominadas. Pero cuando miramos acá, lo que me interesan son solamente S2 y S1. Veamos ahora otro ejemplo de una incógnita, para hacerlo un poco más complejo. Este es un caso de ambigüedad. ¿Por qué? Porque de pronto, dentro de la información, yo tengo la idea de la probabilidad de un estado, no de todos, es decir, yo desconozco o tengo incertidumbre sobre el estado de N1 y el estado de N2, pero sé que el estado de N3 va a tener un valor de 0,2, de 20%, por determinada información con la que cuento. Y esta es la matriz de decisión, tiene 3 columnas. 3 estados, pero uno lo conozco, por eso es una situación ambigua, porque no estoy ni en riesgo ni en incertidumbre, estoy en una especie de medio. Entonces, sí tengo una parte de incertidumbre en estas 2 primeras columnas. ¿Cómo trato este tema? Bueno, es una matriz de 3 estados, por lo tanto, P1 más P2 más P3 tienen que valer 1. Pero P3 vale 0,2, con lo cual P1 más P2 tiene que valer 0,8. Entonces, si pongo P a la N1, para N2 me queda 0,8 menos P, no 1 menos P, 0,8 menos P. Y acá tengo los resultados, 2 alternativas. ¿Esto qué hace? Es un gráfico distinto. También hay valor esperado. También la probabilidad va en el eje horizontal. Pero, ¿qué detalle tengo? La limitación que tengo acá no está cuando P vale 1, sino cuando P vale 0,8. No tiene ningún sentido trazar el valor cuando P vale 1, porque P nunca puede valer 1. Dada esta matriz, P jamás podría valer 1. Como mucho puede llegar a valer 0,8. Entonces nuestra franja vertical, nuestro cajón, se hace más angosto. Y en este caso, porque puse 0,8, podría llegar a ser 1,07 o con 0,6, depende de cómo sea el caso. Ojo con este tema. El límite de las soluciones factibles. Esta, a pesar de ser una matriz con 3 columnas, sigue teniendo una sola incógnita. Y como es una sola incógnita, en el eje horizontal va P, que va entre 0 y 0,8, no va entre 0 y 1, y en el eje vertical van los valores esperados. Y con lo mismo, dentro de esta franja vertical, dentro de este cajón se soluciona el tema. Y por supuesto, si yo trazo los valores, acá tengo el valor esperado de la S2 y acá el valor esperado de la S1. Pero, ¿cómo se sacan estos valores esperados? Para no olvidarme. Considero no solamente los resultados de estas 2 columnas, que son las que estamos discutiendo, sino también en el valor esperado interviene esta tercera columna, con su valor. Veámoslo acá. Esta es la matriz que tenía antes. ¿Qué pasa si P vale 0? O sea, ¿cómo saco los valores de acá, del eje vertical este? Si P vale 0, va a ser 60 por 0, 0,8 por 20 y 0,2 por menos 20. Esto me da un valor de 12, que es este valor que pongo acá en verde. Para S2 tengo menos 10 por 0, más 50 por 0,8, más 60 por 20. Y esto me da 52, son estos 52 que están puestos acá. En cambio, si el valor de P es 0,8, yo tendría que mirar, bueno, para la primera es, si P vale 0,8 es 0,8 por 60, más 20 por 0, nada, porque 0 menos 0,8 es 0, más, digamos, menos 20 por 0,2, lo que me da los 44 que están acá. O sea que en el valor esperado que está acá y en el que está acá, siempre interviene la tercera columna, a pesar de que tenga una probabilidad determinada, conocida y precisa.
En el valor esperado también interviene aquella alternativa que tiene una probabilidad conocida. No es que yo me tengo que circunscribir solamente a las columnas que me dan incógnita, no. En el valor esperado van todos los valores de la matriz. Para cada alternativa van todos los valores de la matriz. Lo mismo pasa con el valor esperado de C2. Menos 10 por 0,8, más 50 por 0, porque acá es 0,8 menos 0,8, más 60 por 0,2, que es 4. Por lo tanto, acá me da el valor de 4. En realidad creo que acá es 20 por 60, creo que 20 por 60 es... Acá tendría que sumarle 4 más que 4. Bueno, tendría que ver esto por ahí, queda en 0. Tengo que revisar bien la cuenta. Pero bueno, ven más o menos cómo viene el tema. ¿Y qué es lo que me interesa después de todo? A mí lo que me interesa es la envolvente de arriba. Y para hacer la solución analítica me interesa despejar el punto de acá. ¿Y cómo lo hago? ¿Cómo logramos la solución de una incógnita? Igualábamos, decíamos, dónde ambas alternativas son indiferentes, dónde se igualan sus valores esperados. ¿Y trazamos los valores esperados? Sí. ¿Y el valor esperado de C1 qué tiene? 60 más 20 por 0,8 menos P, menos 20 por 0,2. Para hacer este valor esperado, esta tercera columna también interviene. Y lo mismo pasa con la alternativa S2, también interviene la tercera columna, fíjense bien. Entonces, cuando hacemos con esto, bueno, ponemos todo, despejamos, distribuimos entre paréntesis, después agrupamos las P, sumamos entre ellas, dejamos los términos independientes, dejamos las P de un solo costado del igual, los términos independientes del otro lugar, como habíamos hecho anteriormente, y después despejamos finalmente P, que en este caso nos había dado 40 sobre 100. ¿Sí? Por eso decimos, acá tendría que ser 0,40. Y en el gráfico, evidentemente, si yo lo tracé bien, me queda más o menos en la mitad, que es donde debería estar el 0,40. No se olviden que ahora estamos entre 0 y 0,8, no entre 0 y 1. El 0,40 pareciera ser coherente con este gráfico que estamos teniendo acá. Bueno, el final de todo. Bueno, acá no sé por qué me salió mal esto. Nuevamente, les pido perdón. Voy a ver si arreglo esto para después pasárselo bien. La regla de decisión, el final de la historia. Si P está entre 0 y 0,40, se elige S2. Cuando P es 0,40 es igual a 0,40, S1 es indiferente a S2. Y cuando estamos entre 0,40 y 0,8, acá puse 1, error, este es un error que se hace. Aquí hay que poner 0,8. Porque P no puede valer hasta 1, puede valer hasta 0,8. Entonces, si P va entre 0,40 y 0,8, se elige S1. ¿Sí? Para que quede bien claro, esta es la regla de decisión. Lo corregí acá porque había unos datos que no me quedaban bien. Recuerden bien, entre 0 y 0,40, cuando sucede que es igual a 0,40, y de 0,40 hasta 0,8. Límite de soluciones factibles. No poner 1, yo tenía ahí el dato errado y mal puesto. Ojo porque eso una vez se pasa en los parciales. Regla de decisión. ¿Sí? Veamos otros dos ejemplitos más o menos claros. Vamos al ejemplo de dos incógnitas. Acá tengo una matriz que tiene 3 estados, pero no tengo idea de la probabilidad entre esos 2 estados. Son 2 incógnitas. ¿Qué hago? ¿Cómo hago para graficar? Y como yo les había dicho, cuando son 2 incógnitas, una en el eje horizontal, P1, otra en el eje vertical, P2. ¿Y dónde aparece P3? P3 queda implícita, porque el valor 1 de P3 sería cuando P2 y P1 valen 0. Si las dos valen 0, P3 vale 1. Bien, es una misma matriz. P1 más P2 más P3 tiene que valer 1. Entonces, si P1 y P2 valen 0, P3 vale 1. En este gráfico de triángulo está en esta punta. ¿Y cuándo P2 vale 0? Bueno, cuando P2 vale 1, o cuando P1 vale 1, o cuando la combinación de P1 más P2 valen 1.
Entonces esta recta que está acá, que limita el triángulo, es donde P sub 1 más P sub 2 valen 1. Y en ese lugar, a lo largo de toda esta recta, P sub 3 vale 0. Entonces P sub 3, a medida que se acerca al centro de coordenadas, va valiendo más alto. El área de soluciones factibles es la superficie que está incluida dentro de este triángulo. P sub 1 y P sub 2 no pueden valer ambas 1, porque si miramos la matriz, acá no puede haber 1 y 1, porque la suma de probabilidades no puede ser mayor a 1. Así que por eso este gráfico de triángulo que está acá. ¿Y qué hacemos después? Dos incógnitas. Dos alternativas son indiferentes cuando sus valores esperados se igualan. Bueno, esto es todo un desarrollo algebraico. Lo que pasa es que yo acá tengo P sub 1, P sub 2, que son las dos incógnitas, y P sub 3. Ahora, P sub 3 lo voy a poner como 1 menos P sub 1 menos P sub 2, de complemento. Lo voy a poner de los dos lados. Y después voy a distribuir entre el paréntesis y el valor que está acá. Y después voy a agrupar los valores de P sub 1 de un lado, los valores de P sub 2 del otro, y los términos independientes de un lado y del otro. Al final, ¿a qué voy a llegar? Perdón. Al final voy a llegar a una situación donde no puedo despejar y eliminar P sub 1 y P sub 2 a la vez. Me va a quedar una ecuación donde P sub 2 va a estar en función de P sub 1, o P sub 1 en función de P sub 2. En nuestro caso llegué acá al final donde P sub 2 lo puse como menos 3 más 9 por P sub 1. La recta, esta ecuación que está acá, es la ecuación de una recta. Si yo la trazo en el gráfico acá, en un eje de coordenadas, conformado por P sub 2 y por P sub 1, la recta tiene este formato. Es una recta positiva, si se acuerdan un poco, es positiva porque el coeficiente que está acá, que multiplica P sub 1 es positivo. Si este factor es positivo, la recta es positiva, quiere decir que tiene un formato creciente hacia la derecha. Si fuese negativa sería decreciente hacia la derecha. No sé si se acuerdan de este tema de representación gráfica, pero les va a venir bastante bien. No sé si nos hemos quedado sin tiempo, no, tenemos todavía un poquito de tiempo. Una vez que tenemos hecho, yo trazo la recta. ¿Cómo puedo hacer para trazar la recta y que no haya problema? Bueno, fácil, con 2 puntos solos, teniendo bien la ecuación de la recta, y esta ecuación viene de este despeje que hicimos acá arriba, me conviene poner P sub 2 en función de P sub 1, porque es la manera fácil de trazar una recta. ¿Se acuerdan que la ecuación de una recta es I igual a AX más B? Bueno, I está representada por P sub 2 en función de X, y X acá es P sub 1. El AX es el 9, es el A, y el menos 3 es el punto B, AX más B. Una ecuación de una recta. Entonces, con este formato, P sub 2 en función de P sub 1, yo trazo esta recta que tengo acá. Y pregunto, si P sub 1 vale 1/3, sería este punto de acá, P sub 1 vale 1/3, ¿cuánto vale P sub 2? Bueno, si P sub 1 vale 1/3, acá tengo 9 por 1/3, 3, menos 3 más 3, 0, justo es este punto que está acá, justo el que corta acá. Podría haber puesto otro punto, si P sub 1 vale 0, si P sub 1 vale 0, tengo menos 3, esta recta cortaría acá en el menos 3. Ojo, a mí me quedaba fuera, por eso no lo puse. ¿Y qué pasa si P sub 1 vale 0,4? Si P sub 1 vale 0,4, P sub 2 ¿cuánto vale? 0,6. 0,4 por 9. ¿Cuánto nos da? 0,4 por 9. Nos da 3,6. Menos 3 más 3,6 me da 0,6. Bueno, si P sub 1 es 0,4, P sub 2 es 0,6. Y como P sub 2 vale 0,6 y P sub 1 es 0,4, esta coordenada se da justo sobre la recta del límite de soluciones factibles. Porque entre P sub 1 y P sub 2 agotan la totalidad. Y bueno, teniendo 2 puntos, yo trazo la recta que une. Esta recta, color rosada que está acá, son los pares de valores donde la alternativa S1 resulta indiferente a S2. Esta es una recta de indiferencia.
Recuerden, una incógnita, un punto de indiferencia. Dos incógnitas, una recta o una curva de indiferencia. Bueno, acá nos dio una recta de indiferencia. Y una vez que está hecho esto, yo tengo que ver, bueno, ¿qué se elige hacia un lado y el otro? El límite está acá, bueno, ¿qué pasa de este lado de la frontera y qué pasa del otro lado de la frontera? Y para mirar lo que hago, vuelvo a la matriz original. Vuelvo a la matriz original fijándome, a ver, un punto fácil. Cuando P sub 1 y P sub 2 valen 0, a ver en la matriz original. Cuando P sub 1 vale 0, esta columna no está, esta columna P sub 2 vale 0, tampoco está. ¿Qué se elige? S2, 40 contra 10, gana S2. Quiere decir que cuando estamos en el origen de coordenadas, gana S2. Bueno, la idea es que en toda esta área va a elegir S2. Corroboremos este tema. Cuando P sub 2 vale 1 y P sub 1 vale 0, acá arriba, en este punto. Bueno, ¿cómo se ve en la matriz original? P sub 2 vale 2, P sub 1 vale 0, P sub 1 vale 1, P sub 3 vale 0, P sub 1 vale 0, solo esta columna, 60 contra 20, se elige S2. Bueno, ya corroboramos el tema. Dentro de esta área, en este punto y en este punto, se elige S2. Ahora comprobemos la contraria, acá, en un punto de este otro lado de acá. Podemos agarrar cualquier punto que ustedes quieran, pero busquemos uno fácil para mirar la matriz. Miremos el punto este, el extremo, donde P sub 1 vale 1, con lo cual agota la probabilidad. Si P sub 1 vale 1 y se agota toda la probabilidad acá, S1 le gana a S2, 50 contra 10, es preferida S1. Entonces corroboramos acá, si este es el límite, de un lado se elige S1, del otro lado se elige S2. Es evidente. ¿Sí? Bueno. Pero ojo, esto es porque hice solamente un par de alternativas. Acá tengo un caso más complejo, tengo 3 alternativas y acá hay 3 pares de indiferencias. S1 contra S2, en color verde, S2 contra S3, en color azul, y S1 contra S3 en color magenta o rosa, o rosado. Estas son 3 rectas de indiferencia. Y todas pasan por adentro del triángulo, y adentro del triángulo tenemos varias áreas. Y es un poco más difícil de ver, pero vamos a encontrar que en estas áreas de acá, en el sector A, en el sector B, en el sector C, el sector D, el sector E y el sector F, se eligen distintas alternativas. Como son solamente 3 alternativas, me quedaron 2 sectores para cada alternativa. Y estas son las combinaciones de probabilidades. Bueno, un caso como este está desarrollado paso a paso en la guía paso a paso de sensitividad. En mérito de la brevedad los remito a que lo vean ahí. Y cómo se consiguen los valores en cada uno de estos lugares, en cada uno de estos sectores. ¿Qué hacemos? Buscamos un punto fácil dentro de cada lado. Bueno, acá el punto de 1P sub 1 nos da 0 en otro, es fácil. El punto 0 no nos sirve mucho porque justo pasa una recta por el medio. Entonces nos convendría poner uno que diga, bueno, P sub 1 es 0, 1, y P sub 2 pongámosle 0, y bueno, P sub 3 la diferencia. Y miramos en la matriz, hacemos la cuenta, entonces elegimos. Bueno, tienen para ver eso en la resolución puesta. Y vamos ahora a otro ejemplo, también de 2 incógnitas. Esto es una matriz sectorizada. En un sector está la incógnita P, en otro sector está la incógnita Q, que sería la otra probabilidad. Tenemos N1 y N2, M1 y M2, la otra variable, la matriz es sectorizada, por eso acá hay raya y no 0. Y acá sí, tanto P como Q pueden valer 1. Pueden valer 0, pero también ambas pueden valer 1. Por eso acá no tengo el triángulo de soluciones factibles, sino tengo un cuadrado de soluciones factibles.